Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio tan grande estar con ustedes nuevamente por la misericordia del Altísimo. Vamos a orar primeramente y luego leemos la palabra. Señor, colocamos este momento en tus manos, un momento hermoso para disfrutar de ti y de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te pido que tu Santo Espíritu nos hable de acuerdo a nuestra necesidad y que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En Cristo Jesús te lo pedimos y lo recibimos. Amén. Bien, mis amados, vamos a mirar el libro de Jueces, Antiguo Testamento. El libro de Jueces, el capítulo 6. Vamos a mirar algo acerca de Gedeón. Vamos a leer del versículo 17 al 20. Y dice la Sagrada Escritura: Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Son palabras de Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta piedra, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Amén. Yo creo que Dios quiere que veamos hoy cuánta paciencia tiene con nosotros. Cuando vamos a una tienda, a un almacén a comprar algo, sobre todo algunas damas tienen la costumbre de que deme aquel, déjeme ver ese, déjeme ver el otro. Sacan cualquier cantidad de artículos y a lo último no compran nada. ¿Cuánta paciencia debió tener el vendedor? O hacen sacar todo y terminan comprando lo primero que habían visto. Así somos con Dios. Lo impacientamos, pero Él es el Dios de la paciencia. Él tiene tanta paciencia con toda la humanidad, no solo con nosotros como iglesia, sino con toda la humanidad. Entonces dice la Sagrada Escritura desde el versículo 17 que Gedeón le dijo: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, te ruego que me des señal de que tú hablaste conmigo. Esta es la incertidumbre de muchos, que decimos: ¿sería que Dios sí me llamó a su obra? ¿Será que sí tengo un llamamiento? ¿Será que sí? ¿Será que no? Gedeón no estaba seguro de que el Señor lo hubiese llamado a su servicio. Señor, pues no sé, deme señal, a ver si es cierto que hablaste conmigo. Una persona sin paciencia, le dice: bueno, si no cree, váyase, haga lo que quiera. Pero Dios tan lindo, tan precioso, le llevó la corriente al hombre. Le dice el Señor: ¿qué quiere? Entonces el 18 le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Gedeón le estaba diciendo al Señor: espéreme, no se vaya de aquí. Yo voy a ir a preparar ofrenda y vuelvo. Figúrese cuánto se iba a demorar si tenía que sacrificar algún animal. Dice aquí que Gedeón preparó un cabrito, preparó panes sin levadura, lo echó en un canastillo, preparó un caldo. Bueno, ¿cuánto se demoraría? Yo creo que mínimo entre 3-4 horas. ¿Y sería que Dios lo esperó? Dice la Escritura que cuando Gedeón volvió con la ofrenda, Dios estaba ahí esperándolo. Qué hermoso es el Señor. Nosotros llegamos a un restaurante, deme tal plato, deme tal cosa, que bueno, empezamos a mirar el reloj y aquí, ¿qué pasó? Ya hace 10 minutos que pedí, por ahí no se ve ni siquiera el mesero. No, pues vámonos de aquí. Sí, vámonos, eso no nos podemos esperar más. ¿Qué tal Dios tuviese la paciencia, o la impaciencia mejor, que tenemos los humanos? Hace tiempo nos hubiera desaparecido de la faz de la tierra.
pero Él tiene tanta paciencia. Él nos da un consejo y no lo oímos y vuelve y nos da otro consejo. Con cuánta paciencia vuelve y nos da otro consejo y no lo oímos y vuelve e insiste. Mire, yo pienso cuánto tiempo se demoró aquel hombre preparando eso, porque dice que el 19 entró Gedeón, preparó un cabrito. Diga, el cabrito no creo que hubiera estado sacrificado, tuvo que sacrificarlo primero, pelarlo, arreglarlo. Yo creo que más de 3 o 4 horas se había demorado. Y no solo eso, sino preparó panes sin levadura, con una cantidad de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se fue y se presentó debajo de la encina. Y llegó allí el ángel le dijo, listo, dice el 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué más pruebas tenía Gedeón de que Dios estaba allí? De que Dios estaba respondiendo lo que él estaba diciendo. Lo más hermoso que yo veo en el versículo 18, la parte B, dice que Jehová respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. El Señor te está diciendo, me está diciendo a mí también, yo esperaré a que tú vuelvas. ¿A vuelvas a dónde? Al encuentro con Dios. Si por alguna manera lo hemos dejado, no sé, si estamos fríos, y peor si estamos tibios, dice, yo esperaré a que te calientes espiritualmente. Yo te espero acá. Y el Señor lo está esperando como aquel padre del hijo pródigo. El muchacho se fue, hizo todo lo que quiso por ahí en el mundo. Pero ¿qué estaba haciendo el padre? Él casi ni dormía, ni comía, esperando a su hijo. Ese padre del hijo pródigo es la representación humana de lo que es Dios con nosotros. Él nos está esperando. Él tiene una paciencia grande y maravillosa, nos está esperando. La paciencia del hombre no es nada comparable con la paciencia de Dios. Dios es paciente, Dios es maravilloso. Dice Romanos, el capítulo 15 del libro de los Romanos, dice algo muy hermoso en cuanto a la paciencia de Dios. Romanos 15, versículos 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Oiga, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia. Si Él no tuviera paciencia, ¿dónde estaría este pequeño siervo? Oh Señor. Y siendo la salvación un regalo divino, un regalo de Dios, siendo la salvación un regalo divino, Dios es paciente. El Señor dijo, ya la salvación fue dada por medio de mi Hijo amado Jesús. Ahí está la salvación. Tómela el que la quiere tomar y bueno, ya se acabó. No, Él está esperando y dice, yo espero. Espero a ver cuántos echan mano de la vida eterna. Esperamos a ver quiénes se arriman a recibir esa salvación que yo les he entregado. Y mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15. Por lo cual, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Mira lo que dice el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. No sé, de verdad, si uno tuviese un poquitico de la paciencia que tiene Dios, todas las cosas serían mucho mejor. Si nosotros guardamos su palabra con paciencia, dice, esa palabra que está guardando con paciencia,
es la palabra de vuestra salvación. Y siendo, repito, la salvación un regalo, Él está esperando que vengamos y la tomemos, porque muchos somos religiosos, pero en realidad no tenemos un encuentro real con Dios. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 10. Esto es como un aliciente que Dios nos está dando a los que guardamos su palabra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo así la palabra de mi paciencia? Es que la palabra de Dios necesita mucha paciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener paciencia para que se cumpla lo que está escrito ahí. Yo tengo que tener paciencia para recibir lo que el Señor ha prometido en la palabra. Yo tengo que tener paciencia cuando me vituperen, cuando la familia me saque y me diga, no, usted cambió de religión, usted ya no es de la familia. Yo tengo que tener paciencia cuando me escupan, cuando me peguen, cuando me persigan. Entonces dice el Señor, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir a los que moran sobre la tierra. Estamos pasando por pruebas. Y esto no es nada, vendrán cosas peores. Pero Él dice, si tú guardas la palabra de mi paciencia, yo los voy a guardar de todas esas cosas. Como dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Pero si tú guardas mi palabra, a ti no llegará. Muchos decimos, como ahí dice eso, ya listo. No, hay que guardar la palabra con paciencia. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces dice el Señor en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, más pronto de lo que pensamos. Retén lo que tienes para que ninguno tome lo que te pertenece, la corona de vida. Qué hermoso es el Señor, cuánta paciencia tiene con nosotros. Dios entonces nos guarda de las pruebas que vienen sobre la tierra y de todos los males y peligros que a diario estamos corriendo. Dice el libro de los Romanos, volviendo a Romanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de los Romanos y versículos 3 y 4, 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Como así, estamos contentos cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones. Esto es como de locos. Con razón nos dicen locos, ¿verdad? Entonces, mire, textualmente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Estaba de acuerdo el apóstol, ¿verdad? Diciendo, nos gloriamos en esas tribulaciones porque mediante esas tribulaciones vamos a encontrar la paciencia. Qué bonito. Y sigue diciendo, entonces la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. Ese es el Evangelio. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de las cosas que vienen y vendrán y seguirán viniendo sobre la tierra. Dios es paciente, Dios es amoroso, Él es precioso. Y dice la palabra del Señor que la paciencia es el fruto fundamental del Espíritu Santo. Que mire cuando dice allá en Gálatas 5:22 que nos habla del fruto del Espíritu Santo. Entre ellos está la paciencia, longanimidad, fe, templanza. Todas estas cosas, dice la palabra, no tienen ley. Y la paciencia está incluida. Gálatas 5:22 para que lo leamos en casita. Gálatas 5:22. Busque la paciencia ahí en el libro y la encontrará aquí en el cerebro y en su corazón. Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene un hijo, ya sea hombre, sea mujer, yo creo que uno lo primero que mira es, bueno, ¿a quién se parece? ¿A la mamá o al papá? O de pronto al abuelo, o a la abuela, al tío. Pero queremos que se parezca más que todo al papá o a la mamá. Pero nosotros como hombres, pues queremos que se parezca a nosotros los hombres. Hay una pequeña cosita allí que entre todos, para mí, a quién se parece. Y la verdad es que un bebé, pues es difícil que se parezca a uno de los padres o a cualquier otro,
porque a medida que van creciendo va cambiando su fisonomía, hasta que llegan a cierta edad que ya quedaron así, y ahí es donde podemos ver realmente a quién se parecen. Yo creo que el Señor Dios Todopoderoso nos está mirando a nosotros, y está mirando y está diciendo, ¿y este a quién se parece? Este se parece a Pablo, a Pedro, a Jacinto, a Chucho, a José. Pero lo que más quiere el Padre es que yo me parezca a Él, porque soy su hijo. Dios quiere que tú te parezcas a Él porque eres tu hijo o tu hija. Es lo que Dios quiere, que nos parezcamos a Él. No al vecino, ni a la vecina, ni al primo, ni al tío, no, a Él. ¿Y en qué me puedo parecer yo al Señor? Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tengan paciencia porque yo soy el Dios de la paciencia. En esos días de confinamiento, dice que han habido muchos divorcios, muchas peleas, muchos problemas de golpes y todas cosas porque han tenido que convivir tanto tiempo juntos, el esposo, la esposa y los hijos, que terminan agarrados. Falta la paciencia, sobre todo la paciencia que Dios nos da, el fruto del Espíritu Santo. Tengamos paciencia unos a otros. Guardemos la palabra de Dios con paciencia y parezcámonos a nuestro Padre porque Él es nuestro Padre. Para finalizar, leamos Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso falla mucho. Eso falla más que un carro viejo. La paciencia, el amor, la comprensión, la fraternidad. Y por eso vienen tantas cosas. Y no solamente con la gente que no conoce a Dios, sino también con los que lo conocemos. Tenemos que ser francos. Parezcámonos a nuestro Padre porque Él es el Dios de la paciencia. Y ha tenido paciencia contigo y conmigo. ¿Por qué no vamos nosotros a tener paciencia con los que nos rodean? Pidámosle a Dios que nos dé ese fruto del Espíritu Santo. Todos, pero que nos dé ese de la paciencia y el amor y la comprensión. Oremos. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra. Te pido bendecirla en nuestro corazón y que la pongamos en práctica porque tu palabra es buena, es hermosa, es veraz y efectiva. Y quiero guardarla. Y quiero parecerme a ti que eres mi Padre y eres un Padre paciente. Yo quiero ser paciente para con todos los que me rodean. En el nombre del Señor Jesús, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo. Amén.